Nuestro programa Triunfando y Prosperando quiere enseñarle a usted, guiarle a usted a mantener un balance en nuestra relación como familia, nuestro núcleo familiar y luego nuestro núcleo como cuerpo de Cristo. Al atender nuestra familia no tenemos que desatender el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor lo formamos todos aquellos creyentes, todas aquellas personas que de una u otra manera hemos creído, hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero nuestro núcleo familiar no debe ser desatendido. Aun cuando hubieran hijos que no son creyentes, nosotros no podemos desatenderlos. Sería irónico, ¿verdad?, que usted poblara el cielo con muchos seres humanos a través de la sangre de Jesús y dejara afuera a su familia. Eso no tiene sentido. Hoy hablamos con Jorge Dávila, un pastor, un amigo acá en la ciudad de Chicago. Jorge, háblanos acerca de tu ministerio, porque entiendo que eres pastor, tienes familia y andas metido en un montón de cosas, pero sí. Dime cómo haces para balancear todo eso. Bueno, obviamente tomé el ejemplo de mis padres, ¿no? Cuando tienes un buen ejemplo, síguelo, ¿no? Claro. Si tienes un buen ejemplo, Jesús dijo, Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo, ¿no? Así como yo de Cristo. Sí. En una ocasión, en un servicio especial que tuvimos en Toluca, yo le dije a mis padres, frente a la iglesia, le dije, yo soy imitador de ustedes, como ustedes han sido imitadores de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que ahora a mí como pastor me corresponde pues poner en práctica lo que aprendí. Y ahora yo tengo 2 hijos, ¿no? Yo tengo 2 hijos, un hijo pequeño de 4 años, que es un trompo, anda para arriba y para abajo, mucha energía. Me doy cuenta que los años no han pasado en balde. Y tengo un hijo de 14 años. Y como puedes notar, son 2 edades bien diferentes, sí, completamente diferentes. Sin embargo, yo me he propuesto como padre estar en los momentos más importantes de su vida, porque eso fue muy importante para mí. Y los momentos más importantes de la vida de los hijos tal vez no los consideré yo muy importantes por mis actividades o mi contexto, pero yo sé que para ellos es súper importante, sí, ¿no? Que atienda con mi hijo al kinder, ¿no? El día que hace la presentación y me enseña cómo juega con el agua, ¿no? O que mi hijo, el mayor, me diga, papá, voy a jugar fútbol en tal lado, ¿no? Y que yo pueda darme tiempo de llegar a las 4 de la tarde y gritarle viva a mi hijo cuando va jugando, ¿no? Aunque no me tagó, no importa, ¿no? Pero me propuse involucrarme en los momentos más importantes de su vida, al igual junto con mi esposa. ¿Por qué? Porque desgraciadamente me ha tocado ver ejemplos muy tristes dentro del ministerio, ¿no? Amigos que crecimos juntos como cristianos y terminaron siendo drogadictos o terminaron suicidándose. Y te estoy hablando de hijos de pastores. Y a mí, pues, en lo personal me dolió mucho eso, ¿no? Entonces yo me propuse no repetir esos ejemplos. Cuando yo me convertí había un dicho en México, no sé si en otras partes de Latinoamérica, se decía, hijo de pastor, lo peor. Y era precisamente eso, ¿no? Porque usualmente los hijos de pastores no tenían tiempo de conocer a sus papás. Y el papá estaba en las políticas, estaba en las convenciones, estaba en las predicaciones, estaba en todos lados. Y no conocía a los hijos, y los hijos estaban emborrachándose, o los hijos estaban drogándose en cualquier otra cosa que no tenía nada que ver con Cristo. Entonces yo me propuse personalmente revertir ese dicho. Y yo dije, hijo de pastor, pues va a ser lo mejor, ¿no? Porque así es como debe ser. O sea, recibo el ejemplo y doy el mismo ejemplo. Qué bueno. Entonces entendí que hay 3 cosas que cuando menos los pastores tenemos que hacer para evitar que nos sucedan, que caigamos en situaciones así. Muy bien. Voy a darle lectura a un par de versículos que están en la palabra del Señor. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, voy a leer el versículo número 1, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Enseguida voy a leer el versículo número 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Y quise hacer referencia a estos versículos porque la primera cosa que tenemos que aprender los padres que servimos al Señor, y en general los padres que estamos involucrados en las actividades de la iglesia, es que tenemos que aprender a entender que tenemos que administrar el tiempo correctamente. Muy bien. O sea, Dios nos hizo administradores no nada más de su palabra, sino de recursos que Él nos ha dado, recursos económicos, recursos intelectuales, recursos como el tiempo. Y el tiempo es un recurso que jamás va a volver. Si yo desperdicio 10 minutos de mi día, son 10 minutos que se fueron, ¿no? Claro. Mucha gente en la edad de los 40, te hago esta referencia porque yo tengo 41 años y comencé a pensar esto el año pasado,
Mucha gente en esta etapa de su vida comienza a lamentarse por lo que no ha logrado, ¿no? Por lo que no ha hecho. Entonces Dios me trajo este entendimiento. Tengo que aprovechar el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que como buen administrador del tiempo, tengo que ser capaz de darle el tiempo que necesita la iglesia, el tiempo que necesita la gente, el tiempo que necesitan los congregantes y separarlo completamente del tiempo de mi familia. Yo llevo una agenda, tengo una agenda electrónica en la que tengo agendado la junta de mañana y el partido de fútbol de mi hijo en la misma categoría y con la misma importancia. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia de minimizar las actividades de nuestros hijos y darle más importancia. Es que la junta de trabajo es muy importante. Es que ir a tal lado es importante. Es que nos invitaron a tal fiesta. Es que tenemos que traer el servicio y que va a venir fulanito a predicar. Y nos la pasamos metidos en la iglesia y descuidamos lo que tenemos en la casa. Nuestro principal tesoro. Hace unos años conocí en la ciudad de Washington un caso muy triste que me dio mucha tristeza. Válgase la redundancia, perdón. Un pastor que estaba metido en la iglesia, que tenía muchas actividades en la iglesia, tenían desayunos, tenían cenas, tenían culto los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, los sábados tenían un retiro especial, los domingos, o sea, tenía iglesitis el pobre pastor, descuidó a su familia. Y un día llegó a su casa y descubrió que su esposa no estaba. Y cuando comenzó a investigar, resulta ser que su esposa lo abandonó porque no tenía tiempo para ella. Claro. Y pues obviamente es un shock, ¿no? Imagínate, llegas a tu casa y mi esposa no está y me dejó una nota, es que no tienes tiempo para mí. Y uno dice, es que es buen pastor, es que es todo un predicador, ¿cómo es posible que le pase eso a él? Bueno, lo peor de todo es que descubrió que su esposa lo había abandonado por irse con alguien más de la iglesia que sabía que el pastor estaba muy ocupado y que sabía que la esposa necesitaba atención. ¿Qué es lo que sucedió? Wow. Él fue y le hizo el favor al pastor de atender a su esposa. O sea, son casos muy tristes, pero son casos muy reales. Claro. No hablemos de las esposas, los hijos. ¿Qué está sucediendo con nuestros hijos? Nos involucramos en todo. ¿Y nuestros hijos dónde están? Mira, déjame hacer un paréntesis. Quiero hacerte una pregunta. En mucho contexto pastoral o de liderazgo, decimos, bueno, entre visitar a esta hermana o este hermano o esta familia e ir a ver a mi hijo jugar fútbol, es más santo ir a visitar, porque ir a ver fútbol como que no es muy santo. Es el concepto que mucha gente puede tener en su mente. ¿Ves? Un concepto equivocado. Así es. Ayúdame a transmitir ese concepto, por favor. Mira, por eso tomé este versículo, Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Yo creo que tenemos que aprender a dar prioridad a las cosas. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Muy bien. ¿Qué es lo que puso Dios primero en nuestras manos? Lo primero que puso Dios, antes de ser pastor, puso a mi familia, ¿no? Y me dio 2 hijos para que los eduque. Me dio 2 hijos para que crezcan amando a Dios. Me dio 2 hijos y una esposa que necesita de mi amor, necesita de mi cariño. Y si yo puedo mantener bien a mi familia, tengo toda la autoridad para ir a ministrar a otras familias. Muy bien. Cuando sigue con el pensamiento, perdona que te desubiqué un poquito, sigue con el pensamiento de esta persona que perdió su casa. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con este pastor? Pues él descubrió que precisamente esta activitis que tenía dentro de la iglesia terminó por destruirle su familia. No le dio prioridad a su familia, no supo separar sus tiempos y terminó por destruir lo más precioso que tenía él. Yo siempre digo, cuando tengo oportunidad de dar conferencias, siempre le hago a la gente una reflexión. Y les digo, imagínense que son ancianos y que ya están en los últimos de sus días. ¿Quién está a su lado? Y mucha gente en las conferencias comienza a llorar porque se dan cuenta que no hay quien vaya a estar junto con ellos. O sea, han desperdiciado el tiempo de amar a su esposa o de amar al esposo y se enfrentan a la realidad que van a terminar solos los últimos días de su vida. O sea, es algo, a mí me impresiona mucho eso, ¿no? Y yo trato con mucho anciano que vive solo y uno los ve viejitos y dice, ay, qué bonito ancianito, ¿no? Y comienza uno a hablar con ellos y descubre que tuvieron una vida y fueron unos malvados, por eso están solos ahorita, ¿no? Bueno, yo no quiero que eso le pase a la gente que conoce a Cristo. O sea, los cristianos tenemos que vivir de tal manera que marquemos una diferencia al resto del mundo, ¿no? Por eso tenemos que aprender a administrar el tiempo que Dios nos da. En segundo lugar, tenemos que aprender a servir juntos.
Esto es algo muy importante porque hay pastores muy famosos, pero sus hijos ni quien los conozca, ¿no? Hay pastores muy famosos y su esposa, pues quién sabe quién será. Hay líderes muy prominentes en nuestros medios, pero empiezas a escudriñar sus familias y sorpresa, te das cuenta que sus familias son un desastre, ¿no? Sus familias completamente son un desastre. En una ocasión le preguntaron a la esposa del pastor Pablo, del hermano Pablo, no recuerdo su apellido, tiene un apellido un poco complicado, Finkenbender, me parece que es, no recuerdo. Le preguntaron, hermana, ¿cuál es su ministerio? Y ella pasó y dijo con toda autoridad, dijo, mi ministerio es Pablo. Una anciana, aproximadamente 80 años, y dijimos, qué hermoso, ¿no? O sea, una mujer que ha estado respaldando a su esposo y un esposo que ha sido respaldado y ha estado caminando junto con su esposa. Imagínate. Y ahora los dos son ancianos y los dos ministran juntos y la gente los reconoce como un matrimonio que son ejemplo para muchos, ¿no? Entonces tenemos que aprender a servir juntos. ¿Qué es lo que sucede? Que yo tengo que buscar la forma de involucrar a mi hijo. Tengo que, tanto al pequeño como al grande, ¿no? Dentro de mi servicio, dentro de mi trabajo para la iglesia. ¿Para qué? Para que él aprenda a amarlo, ¿no? Bueno, es algo interesantísimo conversar con Jorge por todo el conocimiento que él tiene y queremos traer lo más práctico para usted. Ponga en orden su prioridad, atienda a su familia, recuerde involucrar su gente, ¿verdad? Trabajar juntos es algo muy importante. Jorge, te damos gracias por estar con nosotros en el programa y será hasta la próxima. Esperamos que usted hoy mismo como líder, como pastor, como pastora, como un maestro, como lo que sea, un educador, usted pueda poner en orden sus prioridades. Recuerde el pasaje que traía el pastor Jorge hoy, Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo para todas las cosas. Será hasta la próxima. Que Dios lo bendiga. Espero que este programa le haya transmitido la orientación precisa para una vida llena de éxito y le invito a seguir desarrollándose a través de este mismo canal de bendición. Atrévase a soñar en grande y convierta sus sueños en una realidad.